Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? A ver, básicamente me voy a presentar, ¿sí? Mi nombre es Andrés Barlis, ingeniero industrial de carrera. Eh, comencé, perdón, bueno, sí, me presento. Ahí lío, después ahí te cedo un poco la palabra. Sí, tranquilo. Eh, comencé en este camino de la mejora continua y la gestión hace unos un poquito más de 20 años en una empresa multinacional, en aquel entonces en la etapa de crisis profunda, 2001, y fue ahí que, básicamente por una cuestión de subsistencia, la empresa en la que yo trabajaba tomó como acción el desarrollo, voy a ir dando ingreso a medida que van llegando, el desarrollo de un área enfocada en la gestión, en la mejora continua y fundamentalmente el enfoque en costos. Ahí fue que estuve 2 años dedicado al trabajo de desarrollo de proyectos de mejora, bien enfocado en reducción de costos porque era una cuestión crítica para aquel momento. Bueno, de ahí para el 2005 se dio la posibilidad de ingresar a la consultoría, particularmente en CETEC, y desde ahí ya estoy trabajando en desarrollo de programas enfocado fuertemente en transformación, gestión, mejora. ¿Sí? Desde lo personal, papá de Martina y Catalina, 8 y 5 años, dos hermosas locuras, fanático del fútbol, sin hacer muchos más comentarios. Así que nada, esa es un poquito mi presentación y descripción desde lo profesional y lo personal. Vamos a estar trabajando en este webinar enfocado en la gestión de rutina de costos junto a Lionel, si querés te cedo un poco la palabra. Bienvenidos a Bueno, bienvenidos a los que van ingresando. Nos estamos presentando, ¿sí? En este webinar relacionado con la gestión de la rutina de costos. ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Un placer que estén acá. Gracias por asistir. Mi nombre es Lionel Rementería. Soy de la Ruta 5 prácticamente. 25 años viviendo en Mercedes, 5 estudiando en Luján, 20 viviendo en Chivilcoy, 17 trabajando en Bragado, así que toda la Ruta 5. Papá de una nena también. Pertenezco también a los Scouts como dato de color. Trabajé en la industria del packaging, plástico, en la industria autopartista, en la industria siderurgia. Sí, hace 20 años en la parte de mejora continua, gestión de la calidad, higiene y seguridad. Así que bueno, eso es un poco el resumen de mi recorrido. Excelente. ¿Ves? Bueno, bienvenidos. Ahora sí, entonces, en función del desafío que tenemos en tiempo, un poco como nos estaban preguntando al comienzo, el objetivo de esta presentación es poder desarrollarla dentro de unos 45 minutos a una hora. Si ven que me voy interrumpiendo, que vamos interrumpiendo, es porque voy dando el ingreso a los que van llegando. Así que bueno, comenzando. Voy a hacer una breve introducción de quiénes somos en CETEC. Es muy probable que algunos de ustedes ya nos conozcan, ¿sí? Porque tenemos experiencia compartida, porque ya hemos hecho proyectos juntos, ¿sí? Bueno, en este caso les voy a comentar. Somos una empresa de consultoría abocada a los servicios de desarrollo, transformación de competencias. ¿Sí? Hace más de 30 años que estamos en el mercado, con oficinas en Brasil y acá en la Argentina. Y un poco como describimos en esta sección, nuestro enfoque está en los resultados, ¿sí? En el resultado de los negocios y la transformación cultural, fuertemente enfocados en la transformación de nuestras competencias, las competencias profesionales, técnicas, individuales, para luego la aplicación de esas competencias en el cambio y transformación de los procesos, el desempeño de los mismos y por lo tanto un impacto en el negocio de nuestros clientes. Dentro de lo que hacen a los números de CETEC, podemos listar nuestra experiencia de más de 30 años, ¿sí? El enfoque en auditoría, mentoring, consultoría, acompañamiento en general en el despliegue de herramientas, metodologías, sistemas, ¿sí? El desarrollo en formación,
dentro de lo que hace a una llegada global. Dentro de lo que podríamos definir como áreas técnicas de desarrollo, puedo listar el enfoque en excelencia de negocio. Particularmente lo que vamos a estar viendo hoy es el enfoque de excelencia de negocio. ¿Sí? Dentro de excelencia de negocio podemos hablar desde el planeamiento estratégico, la definición de misión, visión, valores, de ahí el planteo de objetivos estratégicos asociados a los críticos para el éxito del negocio, el establecimiento de la gestión por indicadores, representada en los tableros de indicadores, KPI, OKR, ¿sí? Y una gestión abocada al desempeño del negocio. Luego, el enfoque en dirección integral de proyectos. La dirección de integral de proyectos hace a básicamente la gestión de proyectos, el desarrollo de habilidades y competencias, ¿sí? Desarrollo de profesionales, directores de proyectos, ¿sí? O también la creación de un área, una oficina de gestión de proyectos. También abocado a lo que hace la transformación de negocio, todo lo que es sistema de gestión, básicamente la norma. Algunos de ustedes vienen de sectores con normas muy específicas, requerimientos muy específicos como el automotriz, como puede pasar con la industria alimenticia, la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, nosotros colaboramos en el desarrollo de oficinas, implementación de sistemas, ¿sí? La formación y capacitación, el acompañamiento a través de consultoría y auditoría. Luego, dentro de lo que hace a un sector que para nosotros es la transformación operacional, o si quieren de alguna manera la transformación de los procesos, ahí tenemos excelencia operacional. Excelencia operacional es todo lo que hace a mejora continua enfocada a nivel operativo, ¿sí? Donde ahí tenemos una transformación en la gestión operativa, la mejora continua enfocada en el desarrollo de analistas de mejora, técnicos, ingenieros, bien, digamos, enfocados en el análisis y mejora de los procesos y finalmente el desarrollo de figuras de gestión de proyectos metodológicos de mejoras. Lo que se reconoce dentro de lo que hace a la metodología Lean Six Sigma, en roles como Green, Black, ¿sí? Que precisamente se dedican a la realización de proyectos puntuales de mejora. Ese fue el camino por donde yo me introduje en lo que es a la mejora continua en su momento. Estoy hablando hace ya más de 20 años. En lo que hace a innovación y agilidad, acá nosotros ya, si quieren de alguna manera, esta ya es un área técnica donde nosotros lo empezamos a integrar a través de partners. Nosotros tenemos en nuestras oficinas en Brasil un fuerte desarrollo en lo que hace a innovación, sea a través de TRIS, Design Thinking, también en lo que hace agilidad a través de la certificación en Scrum, pero también lo desarrollamos a través de partners locales, ¿sí? Expertos en las metodologías, en los sistemas, y donde nosotros integramos nuestros servicios en función de la necesidad de nuestros clientes. Finalmente, transformación digital es un espacio de desarrollo que ahí sí lo trabajamos 100% con partners. Hay una beta de formación que lo podemos desarrollar desde Brasil, pero lo que buscamos con la transformación digital básicamente es, dada nuestra experiencia en la excelencia operacional, en la mejora de los procesos, es la automatización inicialmente de los procesos y ya desde el año pasado un desarrollo muy fuerte en lo que hace a, digamos, desarrollo de asistentes y agentes de inteligencia artificial. ¿Sí? Tenemos dos software factories con las que trabajamos y dos desarrolladores de inteligencia artificial. Luego, en lo que hace a un espacio mucho más relacionado con competencias humanas o lo que se denomina soft skills, ahí tenemos gestión del cambio para el desarrollo de programas de alto impacto, coaching, muy enfocado en lo que hace al coaching ejecutivo, equipos de alto desempeño, liderazgo. Dentro de este liderazgo se representan mandos medios, pero también aquellas figuras de liderazgo que deben ejercer un liderazgo por su propio, digamos, espacio técnico de trabajo. Acá es donde entran normalmente perfiles como ingenieros de proceso, técnicos de mantenimiento, auditores, donde
tienen que, además de cumplir con su rol técnico, lograr una llegada a los espacios operativos y prestar un servicio. Entonces, es desarrollo de un chip de servicio, un mindset que les permite presentarse de una manera donde sean reconocidos como prestador de servicios, de vuelta, referentes a la técnica que dominan. Y finalmente todo un espacio que desarrollamos con partners de desarrollo lúdico vivencial, talleres, ¿sí? Team building, actividades de alto impacto. Entonces, estas son las áreas de actuación de CETEC, donde en parte las desarrollamos en función de nuestro amplio experiencia, ¿sí? En gestión y mejora, y en otras áreas a través de la integración con partners líderes y referentes en sus áreas de especialidad. Bien, y para cerrar esta introducción, solamente, muy probablemente alguno de ustedes se reconozca en este espacio, donde listamos clientes referenciales con los que hemos hecho desarrollos relacionados con la excelencia del negocio. ¿Sí? Excelencia en negocio, excelencia operacional, ¿sí? Siempre abocados a la gestión y a la mejora. ¿Sí? Podrán ver acá la diversidad entre sectores automotrices, servicios, alimenticia, farmacéutica, petrolero, o sea, en general energía, petrolero minero, ¿sí? Entonces, diversos tipos de servicio para diversos tipos de industrias, empresas y áreas fundamentales dentro de cada una. Así que nada, bueno, esta es un poquito la presentación nuestra. Ahora sí, pasamos a a ver un segundito. Ahí está. Pasamos a lo que hace a la actividad en sí del webinar del día de hoy. Bien, entonces, primero que nada, gracias por estar acá. Vamos a iniciar el tema del webinar, gestión de la rutina de costos. Para eso lo que vamos a hacer es hablar, digamos, lo pensamos de la siguiente manera: una introducción de contexto y luego la propuesta de valor, ¿sí? Así que, yendo allá a nuestro tema, a ver, ahí está, vamos a hablar primero de las condiciones de entorno que tenemos, y lo que utilizamos acá, y antes que nada un disclaimer, es: no somos economistas, no es la idea, sino que estamos reproduciendo un informe que nos va a servir de dato y de introducción para el tema que queremos plantear, ¿no? Eh, Partiendo de este informe de la UIA, la Unión Industrial Argentina, y su observatorio PYME a principios de marzo del 25, ellos detectan unas megas tendencias en el escenario mundial que lo hacen un poco más complejo. Por un lado, la tendencia de la gestión de datos, la tecnología y la inteligencia artificial, que lo llaman Industria 4.0. Por otro lado, la tendencia de la producción verde, lo que enfoca la sustentabilidad y energías. Y por último, el más reciente, que en esta la verdad que la pegaron bastante, que tiene que ver con un rebalanceo de poderes, ¿no? Hablamos desde que asumió Trump una guerra comercial con China sobre todo y otros países con la colocación de aranceles, bueno, conflictos bélicos como lo que estuvieron sucediendo en estas semanas Israel-Irán, que influyen y generan especulaciones sobre el comercio y el petróleo fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que, bueno, todo lo que es apertura y cierre de mercados, nuevas condiciones geopolíticas, nos obligan a revisar cómo controlamos nuestros costos. Y ese es el punto de partida, ¿no? Entonces, mirar hacia afuera para entender por qué debemos actuar hacia adentro. Entonces, este cambio profundo y complejo nos lleva a preguntarnos si estamos viendo lo que está pasando para anticiparnos. Sin este contexto, no hay estrategias de costos que sobrevivan, ¿no? Y para entender un poquito más, necesitamos pensar, digamos, observar qué está pasando globalmente. Y acá es donde entra nuestro tablero del mundo, donde podemos observar un resumen de cómo está afectando la competitividad de la industria, ¿no? La combinación de incertidumbres crecientes potenciados desde, como dije, políticas proteccionistas globales, ¿no? En contraparte con un escenario local
de apertura de mercado, genera desafíos extremos en nuestra industria, ¿no? Frente al libre ingreso de productos más baratos, sobre todo de Brasil, un tipo de cambio apreciado junto a una baja inflación, nos hace un escenario complejo. Y ahora esto nos lleva a preguntarnos cómo estamos posicionados en la industria nacional, sobre todo, y cómo debemos reaccionar. En mi experiencia en 17 años, por ejemplo, en la industria cirugía, nos encontramos en su momento con la caída de un decreto que liberó la exportación de materia prima, haciendo que su precio vaya a valores internacionales, sumado a la caída de la demanda de la construcción, potenciado por la suspensión de la obra pública, haciendo que eso baje los precios del producto, resultando en una compresión de la ecuación de ganancia, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo reaccionamos? Bueno, veamos entonces qué está pasando sobre todo con la industria nacional, ¿no? La industria argentina la podemos ver a partir de el siguiente gráfico. La producción nos muestra también del reporte de la UIA que no hay una clara tendencia de crecimiento a primera vista, ¿no? Hay que hacer como un doble clic ahí. Lo que se puede percibir quizás es una estrategia orientada a la industria del conocimiento y la extractiva, ¿no? Minería, vaca muerta, pero sin derrames claros para la economía hasta el momento, ¿no? Entonces, ahí donde destacamos cuatro grandes riesgos, que son los siguientes, ¿no? Un retraso en la carrera tecnológica y pérdida de competitividad. Hablamos de esta tendencia de la carrera tecnológica. Una competencia de producción con Brasil a menores costos, ¿sí? Lo vemos en el tema de las carnes, por ejemplo. Una estructura de costos que no se correlaciona cuando queremos tomar acción en función de la escala productiva. Bajan los volúmenes y no así nuestros costos. Y una pérdida de competitividad para la atracción de inversiones y posible salida de activos, como hay casos como, por ejemplo, Nissan, que se fue del país, Procter Gamble, que fue comprada por Newsam, una nacional, BCT, una financiera que compra Mercedes-Benz. Digamos, tenemos oportunidades y riesgos, y este nuevo contexto lleva a tomar decisiones y la gestión de costos es el primer filtro de esa decisión. Entonces veamos cuáles son los puntos de apalancamiento para volvernos competitivos. En el siguiente ranking, también de la UIA, que fue conformado a partir de cuatro categorías: infraestructura, desempeño económico, eficiencia gubernamental y eficiencia empresarial, no salimos bien en la foto. De 67 estamos en el puesto 66. Podemos ver a Brasil ahí en el 62. Podemos ver los BRICS más arriba, ¿sí? Eh, tenemos una situación y un largo camino a recorrer, ¿no? Ser competitivo implica tener una gestión de costo eficaz y dinámica, no solo sobrevivir, sino también liderar. Y la competitividad no es un eslogan. Acá estamos viendo, es un número, y es entonces que a partir de este número podemos mejorar. Entonces, a modo de resumen, el contexto para la empresa nos marca que tenemos un entorno económico desafiante y de incertidumbre, competitivo, restrictivo, inflacionario y proteccionista más afuera. En lo local, una apertura de mercados, baja inflación, tipo de cambio apreciado. Eso nos lleva a tener desafíos internos con nuestro presupuesto, que es ajustado. Una falta de disciplina operativa, que vamos a hablar más adelante. Y decisiones que a veces son sin base en nuestros costos. Nos da una necesidad de urgencia de reducción sostenida de los costos, aumento de la eficiencia y cultura basada en indicadores para tomar decisiones, ¿no? Eh, la falta de cultura también lo vamos a tocar, no es un tema menor, nos desafía que, digamos, tenemos que estar tomando acción rápidamente con foco en datos, pero no suele ser la gestión de costos típica que estamos quizás más acostumbrados a recortar el café, el remis o las fotocopias. Cuando el contexto aprieta, la disciplina es la mejor improvisación. Con este diagnóstico entonces y este resumen,
yo hago la siguiente reflexión. La incertidumbre está afuera, pero la disciplina está adentro. Y esa es nuestra oportunidad. Y de eso es lo que vamos a proponer y hablar ahora, enseguida en esta segunda parte. En nuestra propuesta de valor, nosotros lo pensamos de la siguiente manera. Pensamos que la gestión de costos no es un objetivo aislado, sino parte de un modelo para generar competitividad y crecimiento sustentable. Para lograr ese crecimiento sustentable necesitamos de innovación, ¿sí? De rentabilidad, bienestar y cuidado de nuestros stakeholders o partes interesadas. Eh, para lograr esta sustentabilidad necesitamos cuidar de nuestra relación facturación-costos, ¿sí? Que no nos pase como el caso de la siderurgia, que la ecuación de ganancias se achicó. Ahora, para mantener esta relación precisamos una gestión integrada y alineada de la estrategia, que para nosotros está compuesta de los siguientes pilares. Por un lado, la gestión de los, de los datos, porque el dato mata relato, sin datos no se puede administrar y es clave generar una cultura operativa enfocada en el desempeño. Por otro lado, el conocimiento, ¿sí? Digamos, que ya tenemos y que, en el cual nos formamos, nos entrenamos para desplegar las distintas prácticas, donde incorporamos herramientas, métodos, conceptos, ¿sí? Luego tenemos el liderazgo y cultura. Creo que es clave en esta altura entender que todo cambio cultural necesita de un liderazgo. Sin liderazgo no hay cambio y es típico incluso en casos donde queremos aplicar 5S o cuestiones como seguridad que se hacen a través del ejemplo. Además tenemos el componente de proceso y estructura, que está asociada generalmente a la gestión operativa y a la mejora continua. Y por último, y no menor, las personas y habilidades que conforman el trabajo en equipo, la comunicación, y es donde sucede la gestión del cambio y la madurez de nuestro sistema, ¿sí? Para lograr estos resultados, entonces, necesitamos romper una barrera importante que es la cultura operativa, que aún entendemos no está instalada, y lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. En general, nosotros entendemos que históricamente hay siempre peleas en la parte de producción, en las operaciones y en la planta, donde habrán escuchado, bueno, la pelea producción-calidad, producción diciendo yo solo produzco, vos cuidá del producto, que salga bien, producción-seguridad, yo solo produzco, vos cuidás que las personas no se lastimen. No, por favor, no se sientan ofendidos las personas de producción, yo también he sido supervisor en su momento, donde entendemos que esto fue cambiando, está más instalada la cultura de cuidar del producto, de cuidar de las personas, pero no así la cultura de cuidar del costo. Y ahí tenemos un desafío porque creemos que el operario es quien tiene la capacidad de mover la aguja del costo con solo, por ejemplo, en un ejemplo que me ha sucedido, agregar más o menos de un insumo en la línea de producción, modificando el costo del producto en la industria siderurgia cuando, por ejemplo, se adiciona ferrolaciones en en un lote, una colada, ¿no? Entonces, entendiendo que hace falta esta cultura operativa y la internalización de los costos desde el piso, desde la base, es donde nosotros venimos con nuestra propuesta. La propuesta, en este sentido, la vamos a desarrollar un poco más adelante, está resumida de la siguiente manera. Eh, Combina formación, despliegue, soporte, coaching, ¿no? Lo que hacemos es facilitar esa transformación desde la definición estratégica hasta la operación. Desarrollamos un programa que Andrés más adelante les va a comentar, con foco en la formación, aplicación y transferencia técnica, garantizando resultados. Desplegamos desde lo metodológico operativo a través de una gestión del cambio para que se garantice esa transición cultural que se necesita y acompañamos a través de un método donde implementamos, medimos, corregimos, ahí está claramente el método, para que el cambio se sostenga con autodisciplina.
Entonces, ¿cómo hacemos esto en la operación? Las estructuras de la organización impactan directamente en la trazabilidad de costos y esta slide lo que viene a marcar, a reflejar es que es necesario bajar la estrategia al terreno operativo. No se controla solo desde un Excel, se controla desde el piso, pero el piso no lo es todo, sino que hay una estructura atrás que debe estar volcada del operativo a lo financiero, ¿no? Y ahí es donde nosotros observamos y vemos si esta estructura está centralizada o atomizada y ajustamos los roles clave, como pueden verse en este organigrama, para que den soporte a los distintos niveles y reporten y gestionen matricialmente. Se puede migrar un foco en lo financiero, como el caso de la siderurgia que les vengo hablando, donde el impacto de la materia prima en los insumos es el principal, su principal costo, y además tenemos un producto comoditizado, digamos, ¿no? Entonces, donde no hay mucho margen. Tenemos que reconocer ese capital humano, potenciarlo, facilitar la gestión y la toma de decisiones. Es como cuando hacemos el paralelismo con recursos humanos y los business partners, desarrollar un rol de servicio, ¿no? Para la excelencia operacional. Necesitamos estructuras claras y canales de comunicación integrados, roles y responsabilidades bien definidas, si no se diluye la información y se pierde. Esto genera una disciplina como rutina con entregas estructuradas que vamos a ver a continuación. Suponiendo acá, partiendo de una empresa que tiene un presupuesto, que en general casi todas las tenemos, eh, se realizan previsiones y ajustes periódicos, como una previa de cierre, por ejemplo, ¿no? Donde antes de 15 días del mes, de cerrar el mes, se adelanta y se corrige si hiciera falta, se revisan los planes, revisan gatillos, se ven acciones de mitigación o contingencia, ¿no? Nos adelantamos, ¿sí?, a posibles desvíos antes de tener el número cerrado. Cuando cierra el mes, ahí es donde analizamos los desvíos, tomamos acciones de compensación, revisamos y comparamos contra lo que estaba planificado, e incluso clasificamos de acuerdo a si impactaron en desvíos en cantidad, en precio, en tiempo, en timing, ¿no? Y a partir de ahí generamos un rolling forecast, incluyendo iniciativas de ahorros, que es el método paralelo de detección de oportunidades, además de la rutina, eh, para proyectar con ese rolling forecast, ¿sí?, cuál es nuestra mejor versión e incluso desafiadora e mejoradora de nuestro presupuesto. De esta manera, y generando estos ciclos que se repiten mes a mes, vamos a lograr tener resultados que después les voy a mostrar y evitar pérdidas mayores, ¿no? Porque creo que una buena decisión vale poco si llega tarde, ¿no? Entonces, la rutina va a ser nuestro reloj de precisión. Probemos con una simulación con esta línea de tiempo, donde vamos a entender un poquito más cómo funcionaría. Tenemos, en este caso, una industria eh, con su presupuesto, manufacturera, donde tiene definido su presupuesto de insumo, horas extras, servicios y mantenimiento. Pero se ve que llegado a la previa de cierre, detectó un aumento de 20% en las horas extras, a partir de que hubo un quiebre de stock con un insumo que tuvo que compensar con más horas de producción. Ese aumento de horas de producción llevó al gerente de producción negociar con el gerente de mantenimiento una baja de las horas de mantenimiento preventivo con la promesa de compensarlo en el próximo mes, para que el costo se mantenga en línea. Esto lo podemos ver graficado de la siguiente manera, ¿no? Un aumento de las horas extras, una baja de los tiempos de mantenimiento, por lo tanto del costo, para compensar ese quiebre de stock. Se solicita a compras un análisis pensando en el cierre de mes, donde se produce el análisis de nuestro cierre de mes. Compras presenta esa falla, ve a qué se debe
el quiebre de stock. Producción negocia restablecer las horas de mantenimiento, ajusta la bajada de horas extra y en paralelo con la línea de iniciativa se detecta una oportunidad de ahorro en un servicio, bajando y reduciendo su precio. Todo este combo nos sitúa con un rolling forecast superador del presupuesto, habiendo gestionado un desvío y estando en mejores condiciones para el mes que viene, ¿no? Esto se traduce en impactos reales, que les voy a mostrar en la siguiente filmina, en un caso en donde a través de 2 años consecutivos hemos logrado reducir de nuestro presupuesto, a través de iniciativas, un 10% en nuestro rolling forecast con esta práctica y con este método, y otro 10% a través de gestión de la rutina, logrando tener y cerrar años con un 20% total superador de nuestro presupuesto y logrando solo invertir el 50% de esa ganancia, o sea, un 10%. Obtenemos un ROI del 100% y esto en casos reales que hemos tenido consecutivos en los últimos 2 años. Entonces, la pregunta acá es, ¿tenemos ese hábito de control? ¿Tenemos esa decisión operativa? ¿Y lo tenemos calculado y sabemos cuánto estamos pagando por esto? ¿Cómo implementamos esta metodología? Es parte de la explicación que les va a dar ahora Andrés. Excelente, Lío. Excelente, muchas gracias. Bueno, a comentar. Tengamos en cuenta de lo que estuvimos viendo, que nos estuvo compartiendo Lío, que lo que se está promoviendo a través de la gestión de la rutina de costos es básicamente un cambio que en su finalidad lo que busca es una cultura operativa, participativa, donde además de lo que hace a las buenas prácticas, la calidad, la seguridad, el desempeño, rendimiento, eficiencia, se considere a los costos como una parte fundamental de la gestión de ese día a día. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es a través de esa rutina desarrollar esa práctica que lleve a esa cultura de gestión operativa. Bien, para eso, además, tenemos que considerar la, digamos, el desarrollo de ciertos perfiles, roles, técnicos, y que va a depender directamente de las prácticas que tenga la empresa hoy día. Entonces, lo que podemos considerar como una primera etapa de este programa, ¿sí? Porque de hecho es un programa, no es una formación, ¿sí? No es simplemente una implementación, es un programa en sí mismo. La primera etapa es el acercamiento, es la definición de cuáles son las prácticas que tiene cada una de las empresas que desarrolla este programa precisamente para la gestión de la rutina de costos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese acercamiento, es ese levantamiento de la estructura, las relaciones, la comunicación, el perfil técnico relacionado con el espacio de gestión financiera, del espacio de gestión de costos. ¿Por qué? Porque cuando veíamos esas relaciones que se empiezan a establecer y lo que uno está buscando con esto es que lo operativo se acerque a lo financiero y que lo financiero asesore al operativo, entonces estamos generando una integración, un vínculo. Aquellos que están en un espacio industrial, áreas productivas de operaciones, sobre todo en manufactura, saben que esos espacios ya se generan. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, el desarrollo de un sistema integrado como podría llegar a ser el TPM, World Class Manufacturing, saben que hay una integración entre áreas. Bueno, esto es una integración entre áreas. Entonces, es ese reconocimiento de la estructura actual, los canales de comunicación, los roles, responsabilidades y la competencia técnica, la experiencia que se tiene, la que nos va a ayudar a definir cuál es la mejor estructura para esas características propias de la empresa. En algunas empresas, con un foco fuerte en lo industrial,
muy probablemente el área financiera se tenga que acercar al área industrial. En aquellas empresas que ya tienen una cultura financiera desarrollada, es muy probable que dentro del área industrial tengamos el espacio, la competencia, la experiencia. ¿Para qué? Para, con figuras propias del área industrial, generar el reporte y el trabajo conjunto con el área financiera. Entonces, esos roles de especialista, analista, se definirán en función de la realidad de cada empresa. Para eso lo que se necesita es un assessment, ¿sí? Es un diagnóstico, es un relevamiento del estado actual. Y sobre todo para, desde esas prácticas que ya se tienen, construir sobre esa base sólida. Es decir, se fortalece lo que se necesita y sobre eso se construye, ¿sí? Es un modelo que se ajusta a la realidad de cada empresa. Bien, la base de información y las bases de datos, es decir, los sistemas de información y las bases de datos son la clave. Ya desde un principio, Lionel nos comentaba sobre el enfoque en datos, ¿sí? En esa frase de dato mata relato, o básicamente es la necesidad de administrar y gestionar. Y acá se cruza el indicador de la operación con el indicador de costos, el indicador financiero. Y necesitamos garantizar que haya un link, una conexión entre esos indicadores. ¿Por qué? Porque la operación tiene que reconocer dónde tiene que trabajar, qué tiene que administrar, controlar, monitorear, seguir y mejorar, y cuál es su impacto en la estructura de costos, el impacto financiero. ¿Sí? Entonces, el primer relevamiento, el primer acercamiento está asociado a ese diagnóstico. Luego, lo que se hace dentro de la definición de estrategia del programa es primero la definición de, ok, del diagnóstico sabemos cómo estamos. Hay que definir hasta dónde queremos llegar. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? De ahí una recomendación para, de vuelta, acá creo que todos los que pasaron por programas, vuelvo a repetir, más relacionados con la operación, ¿sí? Que podría llegar a ser un programa de implementación de 5S, un programa de desarrollo de un sistema, un programa de implementación del sistema de gestión, ¿sí? Saben que la manera de desarrollar estos programas es desde área piloto, una retrospectiva sobre el desarrollo del área, ¿sí? De ahí un fortalecimiento que nos permita ir escalando dentro de la estructura. Bueno, y este programa sigue el mismo modelo. Entonces, es necesario en este planteo de estrategia establecer cuál es el o las áreas piloto, cuáles van a ser los roles y responsabilidades, cuáles van a ser las figuras de liderazgo, los sponsors, cuál va a ser cómo vamos a gestionar este programa, ¿sí? Es decir, qué indicadores vamos a tener para esa gestión. Luego, dentro de todo ese programa de transformación estructural, de gestión y de práctica a nivel operativo, hay que desarrollar una gestión para ese cambio. Hay que garantizar la aceptación del cambio, ¿sí? El que desde el área, de vuelta, área operativa, y le estamos dando un sentido un poco industrial, pero es área operativa en las áreas que se definan, ¿sí? Entonces esto aplica a logística, servicio, industrial, todas las áreas, ¿sí? Entonces, lo importante que es a nivel operativo lograr la aceptación para poder iniciar el cambio. Y esa es la gestión del cambio, ¿sí? Donde hay un seguimiento, reporte, ¿sí? Una gobernanza para el programa y por lo tanto para el cambio que se requiere. Luego, lo que hace así al despliegue, que es la etapa, si quieren, donde tenemos la formación, donde tenemos el acompañamiento, ¿sí? Donde se trabaja en paralelo en una gestión que va a ser una gestión a la vista, indicadores, la visualización de esos indicadores, el reconocimiento de la situación, el reconocimiento de las oportunidades, a la vez una gestión sobre la trazabilidad de cada una de las acciones que tomamos, ¿sí? Todo eso de la mano de vuelta de la sistematización, la automatización, la integración de los indicadores a través de tableros, ¿sí? Donde sea necesario, se hace un acompañamiento dedicado a través de un coaching. Y de vuelta, un coaching enfocado a las figuras de liderazgo. No hay proceso de transformación sin liderazgo.
Entonces el liderazgo es la clave, el liderazgo desde el assessment mismo, desde la definición de la estrategia, desde el despliegue en cada una de las etapas, es un trabajo de acompañamiento en la figura de liderazgo. Bien, y después el desarrollo y acompañamiento de los workshops. ¿Qué workshops? Workshops de análisis. Este mismo, este mismo ejemplo, este ejercicio que nos relataba Leonel, conlleva tareas de gestión sobre los indicadores, pero tareas de análisis. ¿Sí? Y aquellos que también tienen cierta afinidad con ciertas herramientas y metodologías, podrán encontrar acá un ciclo que ya es conocido. ¿Sí? Un ciclo que es el ciclo PDCA. Y el ciclo PDCA o SDCA, ¿sí? ¿Qué nos va a llevar? Nos va a llevar precisamente, nos va a aportar una estructura, un método para analizar los desvíos, evaluarlos, ¿sí? Analizar las condiciones que llevan al desvío y accionar. Entonces tendremos acciones puntuales que llevan a mejoras y a la vez la práctica y el ejercicio continuo del análisis de los indicadores, del análisis del desempeño, de la detección de desvío, la priorización y el estudio. ¿Sí? Entonces todo eso lo acompañamos sobre los casos reales a través de workshops, acompañamiento y consultoría de las distintas iniciativas. ¿Sí? Luego todo un proceso de monitoreo, de reporte, medición, evaluación de la madurez. Hay que considerar esto, todo despliegue de rutina lleva a una etapa inicial de, si quieren de alguna manera, adopción del método, adopción de la herramienta. Luego viene una etapa de maduración, ¿sí? Donde ese método, esas herramientas pasan a ser parte de una diaria. Y finalmente, un mantenimiento del sistema. Entonces, en las etapas posteriores al inicio, al despliegue, trabajamos en la madurez. La madurez desde la comunicación, desde la integración, desde el trabajo en equipo, el trabajo compartido entre las áreas. ¿Sí? Y como nos mostraba, por ejemplo, Lionel, en la gestión de los desvíos, con foco en precio, foco en cantidad, foco en demanda, timing. ¿Sí? Así como mantenimiento puede modificar un mantenimiento programado en función de cuál es el impacto que nos llevó otra actividad sobre los costos. Después tenemos que saber que esa reprogramación también tiene un riesgo de impacto y tendremos que ir programando otros enfoques de reducción de costos para poder mantener controlado el presupuesto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se termina fortaleciendo y trabajando. Finalmente, todo el reporte de resultados, que el reporte de resultados se hace dentro de la continuidad de la gestión, dentro de la continuidad del acompañamiento, ¿sí? Pero a la vez también a través de hitos puntuales, ¿sí? Se termina sobre el área piloto haciendo una retrospectiva, un análisis de resultados, y ahí en esa evaluación se vuelve a reformular la continuidad del escalamiento. Entonces, acá que tenemos un proceso, un programa de desarrollo escalable. Escalable desde el enfoque y el alcance dentro de la estructura y las áreas y escalable dentro de lo que hace al desarrollo técnico, metodológico de los distintos roles y responsabilidades. Entonces tenemos figuras clave de interfase que facilitan, acompañan de alguna manera, lideran desde lo técnico metodológico como asesores internos o consultores internos, expertos y analistas, figuras de liderazgo operativo, que deben facilitar que todo el concepto de gestión de costos permee en la estructura operativa. Es decir, que a piso estemos reconociendo cuál es nuestro aporte en los costos y que sepamos que nos van a estar controlando cómo estamos administrando ese aporte. ¿Sí? Todo esto acompañado a través de una transformación, ¿sí? Una gestión del cambio, una comunicación, una gestión visual, ¿sí? Como un programa integrado. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. ¿Y cómo cerramos esto? Bueno, a ver, puntos críticos, claves para el desarrollo de este programa. Primero, como les venía comentando, el tema del diagnóstico, el assessment, ¿sí? Es clave. Es clave ¿por qué? Porque tomar el área más compleja,
tomar el área que colabora directamente o impacta o tiene el mayor desvío respecto a su presupuesto, puede ser tentador. A la vez, puede ser excesivamente desafiante. Entonces, el concepto del diagnóstico, el concepto de establecer un programa escalonado desde un área piloto es fundamental. Y la selección del área piloto es la clave. La primera etapa tiene que ser desafiante, tiene que tener un impacto significativo para el negocio, pero realizable en un periodo medio a corto, de corto a medio plazo. Y con eso poder ir demostrando los resultados y que esa demostración de resultados nos permita el escalonamiento posterior. El alineamiento con la estrategia del negocio, lo primero y principal es conocer el norte, hacia dónde está yendo el negocio. Y desde ese norte es definir cuáles son las necesidades que se tienen respecto a la gestión operativa. Que la gestión operativa irá sobre los resultados operativos y sobre el impacto en la estructura de costos. Es decir, luego el resultado en el negocio. Entonces es garantizar el alineamiento para que los objetivos que se plantean respecto al programa sean los que necesita el negocio. Luego tenemos el tema del liderazgo. Ya lo sabemos, es uno de los 5 pilares dentro de la excelencia operacional. Sin liderazgo no hay cambio, o al menos no hay un cambio sustentable, un cambio que podamos sostener en el tiempo. Sin liderazgo no hay cambio cultural, por lo tanto, ¿sí? No lo vamos a poder sostener precisamente. Entonces, ¿cuáles son las figuras de liderazgo? Desde la dirección, los facilitadores metodológicos técnicos, este experto, este analista, y a la vez los facilitadores operativos nivel de jefe, supervisor, los gerentes de área, subgerentes, ¿sí? Que son los que tienen que garantizar que la gestión operativa esté alineada con el presupuesto, con los objetivos económicos financieros. Bien, las metas compartidas con gestión a la vista, todo el trabajo en el desarrollo de una gestión abierta, con indicadores, con evaluación de desempeño, con detección de brechas, desvíos. Potenciar la mejora continua. Toda empresa que ya tenga un ejercicio de mejora continua, que tenga una práctica rutinaria, que tenga un relevamiento de desvío y resolución de problemas, que tenga metodología, que tenga tableros, indicadores, carteleras, ¿sí? Que tenga 5S, que tenga la aplicación del Kaizen. Ok, son todos puntos fuertes que facilitan la incorporación de un concepto nuevo, un concepto adicional, un criterio adicional al momento de evaluar y administrar nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el ejercicio de mejora continua, de resolución de problemas. Excelente, ya tengo una fortaleza. Va a ser mucho más sencillo incorporar un concepto, un criterio de evaluación del desempeño. Una nueva puerta de entrada a la resolución de problemas. ¿Sí? Es más, muchos, algunos de ustedes, ya tendrán la resolución del problema donde el pilar de costos es uno de los criterios por los cuales atacar una situación. ¿Sí? Todo esto lo que busca es darle formato de rutina, llevarlo a nivel operativo, que es donde finalmente se termina cocinando el resultado del negocio. Bien, gestión del cambio, ya lo hablamos, debido a la transición cultural que se requiere, se necesita un soporte asociado a una gestión específica para lograr ese resultado. Desarrollo de la transformación digital como herramienta, como parte de simplificación, como parte de la agilidad, como parte de la asertividad y la confiabilidad de los datos, del procesamiento, del análisis. Al punto que, junto a este objetivo de integración de la área operativa y financiera, que sin esa integración no hay forma de sostener la gestión de la rutina de costos, ¿sí? Lo que podemos plantear es que termina siendo una integración de distintos enfoques de desarrollo, donde lo que buscamos es, obviamente, una excelencia en el negocio a través del impacto que genera la rutina, la gestión de la rutina de costos,
donde ese impacto lo logramos a través de un desarrollo de la estructura, un desarrollo de las partes en lo técnico, en la comunicación, en el liderazgo, facilitación, ¿sí? Donde desarrollamos una mejora en los procesos, en la gestión operativa y finalmente todo apalancado a través de una transformación digital, donde podrá ser desarrollo de una plataforma para la gestión, para el seguimiento, para la gestión de los proyectos, la gestión de las iniciativas, ¿sí? Los gatillos, la activación, pero a la vez también la inteligencia artificial que nos facilite la bajada, el acercamiento de la tecnología a las áreas operativas. Así que bueno, finalmente con todo esto lo que estamos presentándoles es un esquema integrado donde desde lo operativo colaboramos activamente con los resultados económicos de la compañía, del negocio. ¿Sí? Bien. Y hasta acá sería básicamente nuestra presentación de este webinar, ¿sí? Damos un espacio ahora para preguntas, para poder resolver cualquier duda que tengan. Sí los invito a, si quieren ingresar con el QR, para registrarse formalmente, aquellos que no se habían podido registrar en el Forms en su momento, y de ahí poder mantener un contacto fluido. Nos pueden seguir también a través de LinkedIn, a través de nuestra página y también suscribirse a nuestro newsletter. ¿Sí? Así que bueno, los escuchamos. ¿Alguna duda, consulta, alguna pregunta? Bien, excelente. Entonces, de esta manera, les agradecemos la participación, ¿sí? De nuevo, nos mantenemos en contacto, cualquier necesidad, ¿sí? Sea a través de Leonel, a través mío, directamente en nuestro contacto CETEC, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.